Amén, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente, pues es una bendición el poder estar de nuevo aquí. En la semana nos encontramos con una situación aquí muy cerca de donde estamos en Tláhuac y pues da tristeza, ¿no? Pero podemos ver la mano de Dios en medio de nosotros que nos guarda en nuestra entrada y en nuestra salida. Yo sé que a muchos de ustedes pues no les ha ocurrido nada y lo sé porque Dios los guarda, hermanos. Amén. Bueno, pues vamos a comenzar una nueva serie. Y esta nueva serie se llama La naturaleza de Dios. Tal vez hay partes que no comprendas mucho porque tal vez esto es un poquito más teológico, pero la idea de que tú aprendas esto, hermano, es para que empieces a darte cuenta y indagar más en la palabra, que no te quedes solamente con lo básico, sino que nos metamos a aguas profundas y podamos extraer toda el nutriente que tiene la palabra del Señor. Amén. Bueno, pues vamos a hablar, entonces como les digo, la serie se llama La naturaleza de Dios y vamos a estar hablando el tema será los 72 nombres de Dios y hoy vamos a estar hablando del primero que será Elohim. Vamos a hablar acerca de Elohim y utilizaremos como base teológica Génesis capítulo 1, versículo 1, amén. Entonces vamos a leerlo, hermanos, y después comenzamos este tiempo, hermanos. Génesis capítulo 1:1, la creación. En el principio Dios creó Dios los cielos y la tierra. Hay la palabra Dios que se traduce ahí del hebreo es Elohim. Y Elohim, hermanos, tiene un significado muy especial. Por ejemplo, Elohim está en hebreo y significa supremo, poderoso o creador. Entonces cuando nosotros, por eso aparece aquí en esta parte de Génesis, porque nos está hablando de un Dios creador, un Elohim. Ahora, nosotros debemos de entender, como vayamos entendiendo esto, vamos a ir comprendiendo muchos textos del Nuevo Testamento, por ejemplo, del libro de Mateo. Vamos a entender el por qué Pedro camina sobre el mar, por qué Jesús andaba sobre el mar, por qué Jesús reprendió al viento y a la mar, por qué Jesús también empezó a hacer muchos milagros en el pueblo de Israel. Y lo vas a entender más porque estábamos hablando más del contexto Elohim. Amén. Bueno, Elohim, hermanos, aparece 2750 veces en el Antiguo Testamento. Imagínense todas las veces que usted va a encontrar la palabra Dios ahí en el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento está escrito en hebreo. Entonces, todo el Antiguo Testamento nos va a hablar de hebreo. Entonces, cuando usted encuentre la palabra Elohim o Dios, significa creador, el supremo o el poderoso, de acuerdo a la circunstancia en la que esté en el versículo. Bueno, por lo menos, hermanos, se cree que existen 72 nombres. Entonces, que hay un teólogo cristiano que a mí me gusta mucho escuchar leer sus trabajos, sus obras, que se llama Karl Barth. Y Karl Barth, hermanos, nos corrige y nos dice lo siguiente, que no son nombres, sino son títulos. Y la verdad es que sí tiene razón. No son títulos, no son nombres, más bien son los 72 títulos que Dios tiene o las 72 expresiones de Dios hacia nuestras vidas. Bueno, y eso es verdad. Elohim, creo que es el mejor título que se le puede mostrar al hombre y al creyente en el Señor. Elohim, hermanos, el supremo o el Dios todopoderoso, el poderoso, hermanos, también nos va a hacer notar quién es y en quién estamos poniendo nuestra fe hoy. Muchos de nosotros, hermanos, hemos minimizado a Dios, hemos minimizado a Jesucristo y lo hemos dejado solamente en la cruz del Calvario. Solamente lo hemos mirado cuando alguien de ustedes le viene a la mente Jesucristo o Jesús, luego viene a la mente la cruz del Calvario y verlo ahí clavadito en el madero. Pero no nos damos cuenta que eso fue solamente una de las funciones que Jesús tenía que hacer para redimirnos. La Biblia dice en Levítico que sin derramamiento de sangre iba a haber remisión de pecados. Entonces, Dios tenía que morir en la cruz y derramar su sangre para que por esa sangre hubiera remisión, o sea, fuéramos comprados y limpiados de nuestros pecados. Amén, hermanos. Ahora analicemos el texto de Génesis capítulo 1:1. Entonces, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces quedamos que la palabra Dios, ahí es la traducción Elohim. Si nosotros nos fuéramos a buscar una Biblia, hay una Biblia que se llama la Biblia Peshita o la Biblia, la Septuaginta,
que es una traducción más pura, por así decirlo, nos vamos a encontrar con la palabra: en el principio creó Elohim. Y Elohim, como les acabo de comentar, su significado es supremo o poderoso o creador. Amén, hermanos. Entonces, ¿por qué tenemos que entender esto? Esto es muy importante. ¿Qué nos quiere mostrar esto? Al leer este texto de Génesis, nos va a retar a hacernos una pregunta. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo Dios quería empezar a diferenciarse de todos los dioses que estaban ocurriendo o habían en ese tiempo? Habían muchos dioses, y todos los dioses que estaban ahí metidos alrededor de esta parte, Dios quería distinguirse de todos ellos. Por eso Él toma un nombre muy especial y les dice: yo soy Elohim, o en el principio Elohim, o sea, el Dios todopoderoso y el creador. Ahora, ¿por qué esta parte, hermanos? ¿Por qué entender esta parte? Ahora, existen en este tiempo y en este momento, hay muchos dioses en este tiempo y en este momento, pero hay un solo Elohim. Hay un solo Elohim, o sea, hay un solo creador. Y eso debe ayudar a tu fe y te debe de levantar para que cuando tú vayas y prediques o pregones la palabra de nuestro Dios, empieces a decir: yo conozco al creador. Mire, por ahí hay algunas personas que dicen ser testigos de Jehová, pero nosotros somos hijos del creador, hechura del creador, no somos testigos. O sea, no solamente vimos, sino somos hechura del creador. Y eso, hermano, a nosotros nos debe de realzar, ¿no? Hacernos sentir felices, contentos, porque el Dios que tenemos es un Dios creador, un Dios que formó de lo que no había, empezó a formar la materia y empezó a formar las plantas, el sol, la luna, las estrellas, y todo eso lo hizo para algo, para nosotros, hermanos. Amén. La palabra que se utiliza, hermanos, ahí en formar, hermanos, o creó, es la palabra barak. La palabra barak viene del hebreo, hermanos, y significa hacer de algo inexistente, hacer algo de lo que no había existido. Entonces barak, hermanos, nos va a dar el panorama. Fíjese cómo empieza uno a traducir y se empieza a dar cuenta que el texto de Génesis 1:1 tiene mucho que enseñarnos a nosotros. Entonces, en el principio barak, Elohim, los cielos y la tierra. Si lo pudiéramos traducir así, sería: en el principio Él se hizo de la nada, Elohim, o sea, el todopoderoso o el creador, los cielos y la tierra. Ahí ya le toma más significado al libro de Génesis. Entonces ahí como que ya nos ponemos a entender y a decir: es verdad, nosotros nos damos cuenta que el Dios que usted y yo tenemos por Padre y por Dios es un Dios creador, un Dios que hizo los cielos y la tierra de algo que no había. Y Él empezó a dar la palabra. Y vea, lo siguiente que vamos a ir dándonos cuenta va a ser muy interesante. Amén. Bueno, entonces Génesis capítulo 1 nos habla de la fundación o creación de Elohim, que es creador, y nos deja ver, cómo lo formó. Los vamos a encontrar en la estructura de Génesis capítulo 1, del versículo 1, del 3 hasta el 22, cómo forma Dios el planeta Tierra, cómo acomoda los cielos de los cielos, cómo separa las aguas de las aguas, cómo deja ver el Señor lo seco de las aguas, cómo le pone límites. Y son cosas que hoy por hoy, hermanos, la ciencia ya le da una explicación. La ciencia empieza a dar explicación y empieza a investigar y a corroborar, pero de algo ya hecho. Y eso que está hecho lo hizo el Señor, lo hizo el creador del cielo y de la tierra, el Elohim. Entonces, yo creo que esto debe de motivarte a ti, hermanos, a creer y a saber que tenemos un Dios que es muy poderoso, que nunca va a fallar, que nunca te va a dejar. Entonces, el panorama y nuestra mirada debe de cambiar, nuestra visión debe de cambiar hoy de acuerdo a Dios, al Elohim, al Creador. Por eso a mí me encanta mucho hablar acerca del Creador o del Elohim. Es una manifestación que Dios nos deja ver ahí. Entonces, aquí nos va a dejar una pregunta, hermanos, ¿no? ¿Cómo lo formó? Y qué hermoso es que la misma Biblia te va a ir diciendo cómo lo forma. En el capítulo 1 del 3 al 22 nos va diciendo, por ejemplo, leamos algo. 3. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Luego el 4. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz
de las tinieblas. Luego verso 5, y llamó Dios a la luz día y a las noches llamó noche, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y hasta aquí nosotros pudiéramos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que separa la luz de las tinieblas, pero si todavía no hacía la lumbrera mayor y la lumbrera menor? Porque en el versículo 16 dice esto, escuche: e hizo Dios los dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas. Entonces, cuando nosotros escuchamos del Elohim, entonces nos podemos dar cuenta que la palabra no se contradice. Esta pregunta me la han hecho infinidad de veces. Muchas personas que leen la Biblia y dicen, hay una contradicción en la Biblia, y no. La respuesta está en el principio. Versículo número 1. Dice, en el principio, Barak, Elohim, los cielos y la tierra. Entonces, en el principio, ¿qué más? Dice, el Señor hizo que los cielos y la tierra de algo que no estaba. Entonces, cuando el Señor empieza la formación del cielo y de la tierra, escúchese, cielos, también se puede traducir por la palabra griega cosmos. Y cosmos estamos hablando de todo el espacio, estamos hablando el sol, la luna, las estrellas. Entonces Dios no es que no haya hecho todavía la lumbrera mayor y la lumbrera menor, sino que ya estaban ahí puestas. O sea, Dios forma la lumbrera menor, empieza a poner todos los planetas en el órbita, las empieza a acomodar, pero todavía no lo echa a andar. Entonces Dios, en el diseño que tiene para el planeta Tierra, para que el planeta Tierra pudiera funcionar, tiene que calcular un diseño. Y ese diseño se llama rotación y traslación. El fenómeno que encontramos aquí, a la noche llamó, al día le llamó luz, a la luz le llamó día y a la noche le llamó tiniebla, es que Dios estaba hablando acerca de la rotación. ¿Cómo el planeta Tierra rota? O sea, si tú te das cuenta, hoy en nuestro hemisferio, bueno, en nuestro continente, todo el continente americano, está de día. Quiere decir que rotó. Entonces, cuando rota, toda la luz del sol le va a dar a todo el continente americano. Cuando vuelve a rotar, vuelve a girar, el planeta Tierra le va a dar toda la oscuridad al planeta americano, al continente americano, y todo lo que va a venir en Europa va a ser luz. A eso se refiere Génesis. Por eso es importante, hermanos, que nosotros leamos la Biblia y la leamos haciendo un exégesis, un estudio minucioso de la palabra de Dios. Por eso mucha gente omite leer Génesis. Y muchos teólogos y muchos fanáticos y gente así ha dicho, la Biblia se equivoca, pero no, hermanos. Necesitamos acomodar todas las cosas en su lugar. Entonces, para entender esto fue hermoso, ¿no, hermanos? Entonces, versículo 3, dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Vea el versículo 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas de las aguas que estaban debajo de la expansión y de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En el día segundo, hermanos, el Elohim, el creador, el formador, empezó a separar los cielos, o sea, le puso al planeta Tierra su estratosfera, le puso una atmósfera, les puso la ionosfera, todo lo que va dentro del planeta Tierra, con una finalidad de que todo lo que iba a estar afuera en el cosmos, o sea, el sol, los rayos solares, no le llegaran tan fuertes al planeta Tierra y pudiera producir vida. Usted sabe que si usted sale al sol y el sol provoca en nosotros una vitamina que es muy importante, la vitamina E. La vitamina E la necesita el ser humano. Y qué hermoso es el Elohim, el Dios de poder y de gloria, que lo proporcionó para nosotros en una dosis. Por eso, como está lo que le comento, la estratosfera, la ionosfera, la atmósfera, todo está diseñado por un creador. Y eso a mí me emociona, hermanos, y anima más a mi fe, y me anima más a creer en el Señor Dios Todopoderoso. Fíjese que muchos de nosotros hemos dejado, hermanos, de vista. El Salmo 19:1 dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia las obras de sus manos.
¿Qué le parece esto, hermano? Usted y yo tenemos un Dios Elohim, creador, Dios todopoderoso, que en este momento, cuando se manifiesta aquí, hermanos, se está diferenciando, porque Él no es cualquier Dios. Y eso es a lo que yo quiero ir en este tiempo, hermanos, que usted y yo entendamos que necesitamos tener una reverencia a Dios. Tenemos que tenerle una reverencia, porque nuestro Señor no es cualquier Dios. Mire, hoy es tan fácil que los cristianos empiecen a diferir con Dios y empiecen a decirle, ¿sabes qué, Señor? Hoy te pongo una línea, ya no quiero saber más de ti. ¿Qué te pasa? ¿Qué no entiendes quiénes somos nosotros y quién es Él? Él es el Elohim, el creador, el que formó el sol, la luna y las estrellas. Hermanos, ahorita anda por allá afuera, hermanos, en el espacio, anda un cohete chino que anda todo desorbitado y se cree que en cualquier momento puede caer en Estados Unidos. Hermanos, hemos llegado nosotros a ser tan curiosos como humanos de que en 1969, me parece, hermanos, llegó Neil Armstrong, el primer hombre que llega a la luna y que pisa la luna. Y allí en la luna hay una bandera norteamericana. Fueron los primeros que llegaron. Después llegó el equipo ruso y vuelven a poner una bandera ahí, hermanos. Pero todo eso, hermanos, y toda la ciencia va descubriendo cosas de lo que ya está existiendo, de lo que ya formó Elohim. Entonces, ese Dios que habla la Biblia, este Elohim, esa manifestación de Dios, debe darnos a nosotros alegría, hermanos. Pero continuemos. Entonces, Génesis capítulo 2, del versículo 1, del 3 hasta el 22, nos va a decir cómo lo formó. Cómo Elohim, o el Creador, formó todo lo que hoy existe. Cómo hay algo que se llama las plantas. El sol también proporciona algo a las plantas que se llama fotosíntesis. La fotosíntesis, una planta necesita agua, necesita sus vitaminas, su alimentación, pero también necesita algo importante que se llama el sol, la luz solar. Entonces, ahora, después de esto, hermanos, nosotros veremos en cuánto tiempo Dios forma la creación. 7 días. 7 días. ¿Dónde lo encontramos? Esto lo encontramos en Génesis capítulo 2, del 1 al 12. Ahí el Señor lo hace en 7 días. ¿Por qué en 7 días? Porque el número 7 en la Biblia significa perfección. Entonces, ¿qué significa esto que está pasando? Esto que tenemos nosotros hoy, donde habitamos, el planeta azul, es un planeta perfecto. Es un planeta que no tiene errores. Es un planeta que fue diseñado para la vivencia del ser humano. Pero ¿qué ha pasado con nosotros? Que no hemos cuidado esa perfección que Dios hizo en nosotros. Amén, hermanos. Después nos vamos a dar cuenta por qué quedó registrado. ¿Por qué quedó registrado esta parte del Génesis en la Biblia, hermanos? ¿Y por qué este libro ha permanecido por millones y millones de años, hermanos? Para dar testimonio al hombre de que hay un Elohim, que hay un creador, hay un Dios formador. Y eso debe de animar tu fe, hermanos. Amén. Si hoy el Señor no nos hubiera manifestado no se hubiera manifestado como el Elohim, o sea, como el creador, el hombre no sabría su origen, que Dios, y entonces, ¿qué Dios tan hermoso tenemos nosotros, hermanos? Si Dios no hubiera dejado registrado en la Biblia, ni los ateos, ni los agnósticos, ni los estudiosos, nadie sabría cómo fue formado el planeta Tierra, cómo fuimos formados tú y yo. Pero la Biblia lo dejó aquí y dejó una manifestación que se llama Elohim, el Creador. Así es que hoy, hermanos, esto debe de proporcionar en nosotros que usted y yo, hermanos, tengamos mucho más alegría, tengamos mucho más bendición de saber que el Elohim está con nosotros. Amén, hermanos. Entonces, si Dios lo permite, la semana que viene vamos a continuar hablando más de Elohim. Vamos a continuar hablando más y vamos a ver cómo esta manifestación llegó hasta el Nuevo Testamento. Y vamos a ir viendo muchos versículos de la Biblia que nos habla de Elohim. Entonces, hoy por hoy, tenemos que darle gracias a Dios por esa manifestación de Creador. Gracias a Dios por la creación que hizo. Gracias a Dios porque te hizo a ti y me hizo a mí y formó todo en lo que nosotros estamos. Y recuerda, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Acuérdate, hay un Elohim, hay una manifestación de un Dios todopoderoso
y nunca lo olvides. Y ese Dios todopoderoso está para cuidarte y para asistirte. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Amén. Que el Señor te bendiga grandemente. Nos vemos pronto, hermanos. Shalom, shalom.